En esta diapositiva, siguiendo con las teorías sobre la percepción, vamos a ver, por un lado, los factores individuales y sociales que influyen en la percepción y, por otro lado, los sesgos cognitivos. Si nos fijamos en lo que se refiere a los factores individuales y sociales que influyen en la percepción, vamos a ver, por un lado, la influencia del lenguaje, la influencia del entorno, la influencia de las expectativas personales y la influencia del aprendizaje. Y en lo que se refiere a los sesgos cognitivos, vamos a ver la definición de lo que es un sesgo cognitivo, vamos a ver la importancia que estos tienen en la percepción y vamos a ver cómo se han estudiado y cómo se han explicado estos sesgos como un producto evolutivo. Empecemos entonces por la influencia que puede tener el lenguaje en la percepción. Un simple ejemplo es cómo en Occidente, donde no es muy necesario el poder tener muchos conceptos del color blanco, solo tenemos realmente un concepto de blanco con diferentes matices, blanco quebrado, blanco marfil, etcétera, ¿no? En cambio, en la cultura de los inuit o de los esquimales, sí que es necesario tener diferentes conceptos de blanco, porque su entorno, ya lo vamos a ver luego en el entorno, porque su entorno es un entorno de nieve y por lo tanto la nieve, al tener diferentes tonalidades de blanco, también tiene que ver con texturas, pero bueno, a nosotros nos interesa más que nada las diferentes maneras que ellos tienen de designar el color blanco. Sí que va a ser necesario tener diferentes términos y diferentes conceptos de blanco, ¿vale?, para los inuit. En lo que se refiere a la influencia del entorno, la idea aquí es entender que no siempre y no todos los habitantes de diferentes entornos van a desarrollar de la misma manera agudeza visual y profundidad, ¿no?, en la perspectiva, en la captación, en la percepción de objetos en perspectiva. Por ejemplo, un habitante de la selva no va a necesitar, no va a precisar una percepción del tamaño en perspectiva de la misma manera que lo va a necesitar un habitante de la sabana. Y obviamente eso van a ser factores individuales y factores grupales, sociales, que van a influir en la percepción. No es lo mismo, por lo tanto, criarse en una selva que criarse o estar acostumbrado a criarse en una sabana o estar acostumbrado a vivir en una sabana. Respecto a la influencia de las expectativas personales, hay que señalar que el deseo o la necesidad de un objeto puede llevar a verlo aunque este objeto no esté presente. Esto lo podemos haber constatado alguna vez en nuestra vida. Es frecuente que nos pueda suceder con personas, ¿no?, que deseamos ver y que de pronto nos parece que sí las estamos viendo en medio de una multitud o en medio de la calle con otras personas, ¿no?, que están caminando cerca de nosotros. También hay que tener en cuenta, respecto a las expectativas personales, que la cantidad de dolor que nosotros percibimos puede estar en función de esas expectativas que nosotros tengamos sobre el dolor. Por los experimentos que se han hecho y las mediciones que se han hecho, parece ser que duele menos cuando el dolor es inesperado que cuando se está ante una expectativa de sufrir el dolor. Respecto a lo que es la influencia del aprendizaje en la percepción, de lo que se sabe hasta este momento es que un aprendizaje previo, se tiene contrastado además en experimentos en laboratorios, que un aprendizaje previo permite reconocer más estímulos en el proceso perceptivo. Por lo tanto, los aprendizajes previos ayudan
al reconocimiento, a un mayor reconocimiento y además más detallado de los estímulos. En cuanto a los sesgos cognitivos, o en gallego nesgos, tenéis que pensar que, ahora vamos a ver la definición, pero tenéis que pensar que son inclinaciones que nos llevan a pensar de una determinada manera, inclinados, desbalanceados hacia un determinado lugar. Y otra cosa importante que tenéis que tener en cuenta es que no somos conscientes de que nos estamos inclinando, desbalanceando hacia ese determinado lugar a la hora de percibir, de conocer, de juzgar ese determinado objeto o situación. Como veis, en la definición de sesgo cognitivo se nos señala, que esto sabéis que está sacado del libro, que es una tendencia psicológica que impulsa a las personas a extraer, a sacar conclusiones incorrectas. El tema es por qué se sacan conclusiones incorrectas y por qué hay esa tendencia a sacar conclusiones incorrectas. La idea, ahora lo vamos a ver, pero la idea es que estos sesgos tienen una especial relevancia porque nosotros elegimos determinados estímulos, seleccionamos determinados estímulos y de ahí tenemos esa tendencia a seleccionar determinados estímulos que hace que saquemos esas conclusiones falsas y esa selección se hace en función de nuestras expectativas o de nuestras experiencias previas, no en función del objeto, de la situación que nosotros tenemos delante. Estos sesgos son corrientes en la percepción y la interpretación de las experiencias y podríamos decir que son casi inevitables, ¿no? Como mucho lo que podemos intentar hacer es hacernos conscientes de ellos, pero son prácticamente inevitables, ¿no? ¿Por qué? Porque el cerebro humano es un producto evolutivo, esa es la explicación que se da desde la psicología, especialmente desde la psicología cognitiva y muy especialmente desde los estudios de psicología de la atención, que les decía que el cerebro humano es un producto evolutivo que se desarrolló adaptándose a las necesidades del contexto. Y dentro del entorno, ya lo veíamos aquí, que va a tener mucha influencia el entorno y van a tener mucha influencia las expectativas en el aprendizaje, ya lo veíamos aquí. Les decía que el cerebro se adapta a las necesidades del contexto y ahí va a ser muy importante la rapidez en la interpretación, y fíjense en esto que les estoy diciendo, en la interpretación de la información. Esto hace que muchas veces nuestros juicios sean errados o sean desfigurados. ¿Por qué se desfiguran o por qué son equivocados? Precisamente porque se hace una selección de los estímulos y los seleccionamos para interpretar e interpretamos según nuestras expectativas o nuestras experiencias previas. En ese sentido, lo que viene a decir Carmichael y también Alport y Kramer es que lo que hacen los sesgos cognitivos es permitir discriminar, perdonad la rata aquí, permitir discriminar con más rapidez, aquí lo tenéis de nuevo, lo de la rapidez, con más rapidez entre diferentes estímulos. El problema, volvemos a lo mismo, que podemos sacar conclusiones incorrectas. Y aquí tenéis un caso, ¿no?, que nos describe Alport, cómo nosotros tenemos sesgos racistas clarísimos, ¿no? Él lo va a desarrollar este experimento en Norteamérica, pero lo mismo podría suceder aquí, podría suceder con emigrantes, con gitanos, con negros, etcétera, ¿no? Lo que tiene que ser es personas que están marcadas de una determinada manera. Él lo que hizo fue mostrar a personas blancas un dibujo de un blanco, de una persona blanca con un cuchillo en la mano sentado en un autobús junto a un negro, y más tarde, ahí está el detalle, más tarde preguntó por los detalles del dibujo, ¿no?, que
que les había mostrado. El resultado fue que un porcentaje, fijaros, muy alto, lo que hacía era recordar el cuchillo en la mano del negro. Por lo tanto, ahí, fijaros, ese desbalanceo que yo les decía que había, ese ir hacia un determinado lugar a la hora de nosotros reconocer, ahora entrecomillado, determinados estímulos, que nos hace llevar nuestro conocimiento, nuestra percepción a conclusiones incorrectas.